Atentos, hoy os traigo un nuevo relato. Secreto en las profundidades. En el pueblo costero de Riverside, la oscuridad de la noche era como un manto que envolvía cada callejón y cada casa. Las luces parpadeantes de las farolas apenas lograban penetrar la densa niebla que se alzaba desde el mar, añadiendo un aura de misterio a la atmósfera ya cargada de suspense. El rumor constante de las olas rompiendo contra las rocas resonaba en los oídos de los habitantes, recordándoles la proximidad del océano y su inmensidad. Aquella noche, sin embargo, un temor más palpable se había apoderado del pueblo, como si la misma naturaleza estuviera preludiando la llegada de un mal desconocido y perturbador. En las casas las familias se arropaban bajo las mantas con el corazón latiendo con un ritmo acelerado que parecía sincronizarse con el batir de las olas. Los niños se aferraban a sus juguetes con fuerza, temerosos de que en cualquier momento algo pudiera irrumpir en la tranquilidad de sus hogares. En la taberna del pueblo, siempre llena de borrachos, un grupo de hombres se reunía en torno a una mesa. Sus voces susurrantes apenas eran audibles sobre el sonido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Allí, entre el tintineo de las copas y el humo de las pipas, surgía la conversación inevitable sobre el terror que había comenzado a acechar a Riverside. ¿Has escuchado los relatos de los pescadores?, preguntó uno de los hombres con la mirada fija en el fuego que crepitaba en la chimenea. Dicen que han visto algo en el mar, algo que no tiene forma ni nombre, pero que sienten como una presencia maligna acechando desde las profundidades. Los demás asintieron con solemnidad, intercambiando miradas cargadas de preocupación. Ninguno de ellos quería admitirlo abiertamente, pero todos compartían el mismo temor. Algo oscuro y desconocido se movía en las aguas que rodeaban su hogar, y no había manera de predecir cuándo ni cómo podría manifestarse. Así, entre murmullos y gestos nerviosos, la noche avanzaba lentamente. Cada hora que pasaba parecía más interminable que la anterior, y en la mente de cada habitante de Riverside había un temor latente, una sensación de que algo malévolo se acercaba, esperando pacientemente su momento para emerger de las aguas y sembrar el caos en aquel tranquilo pueblo costero. La mañana llegó al pueblo de Riverside envuelta en un manto de niebla espesa, como si la noche no quisiera ceder ante el nuevo día. Los habitantes se despertaron con el recuerdo fresco del terror que había dominado la noche anterior, y las conversaciones giraban en torno a la criatura misteriosa que acechaba en las profundidades del mar. En las calles se formaban pequeños grupos de lugareños que intercambiaban historias y rumores sobre el origen de la supuesta criatura. Algunos afirmaban haber escuchado susurros siniestros en las noches de luna llena, mientras otros aseguraban haber visto sombras oscuras moverse bajo la superficie del agua. Pero entre todas las leyendas que circulaban por el pueblo, una destacaba por encima de las demás: la leyenda del monstruo marino. Según los ancianos, la criatura había habitado las aguas cercanas a Riverside desde tiempos inmemoriales, acechando a los marineros desprevenidos y arrastrando a sus víctimas hacia las profundidades del océano. Mi abuela solía contarme historias sobre el monstruo marino cuando era niño, dijo un anciano con voz temblorosa, mientras los demás se reunían a su alrededor en un círculo ansioso. Decía que era una bestia gigantesca, con tentáculos retorcidos y ojos que brillaban como brasas ardientes en la oscuridad. Los oyentes asintieron con solemnidad, absorbidos por la narración del anciano. La idea de una criatura tan monstruosa y despiadada acechando en las profundidades del mar les llenaba de un temor visceral, como si cada ola que rompía contra la costa fuera un recordatorio aterrador de su presencia. A veces, por la noche, cuando el viento sopla desde el mar, puedo escuchar susurros en las sombras, continuó el anciano, su voz apenas audible en el aire cargado de tensión.
Dicen que son las voces de las almas perdidas que el monstruo ha arrastrado consigo hacia las profundidades, condenadas a vagar por la eternidad en las aguas profundas. El silencio descendió sobre el grupo, roto solo por el sonido lejano de las olas rompiendo contra las rocas. En los ojos de los habitantes de Rivertide brillaba el reflejo de un temor ancestral, arraigado en la memoria colectiva del pueblo y alimentado por siglos de historias y leyendas. Así, entre murmullos y cotilleos, la leyenda del monstruo marino se extendió por el pueblo como una sombra oscura, tejiendo su hilo de misterio y terror en el transcurrir mismo de la vida cotidiana. Y mientras la noche caía una vez más sobre Rivertide, los habitantes se preparaban para enfrentarse al oscuro abismo que se extendía más allá de sus fronteras, con la esperanza de descubrir la verdad detrás de la leyenda que había llegado a definir sus vidas. A medida que las noches transcurrían en Rivertide, el miedo se apoderaba cada vez más del pueblo. Las sombras de la noche se volvían más densas y el rumor de la criatura marina resonaba en los corazones de los habitantes con un eco inquietante. Sin embargo, cuando comenzaron las desapariciones fue cuando el terror alcanzó su punto más álgido. Los primeros signos de la tragedia se manifestaron de manera sutil. Un pescador que no regresaba a casa al amanecer, una mujer que nunca llegaba a su puesto en el mercado. Pero pronto, los casos se multiplicaron y el pueblo se vio sumido en una espiral de caos y desesperación. Los cuerpos de los desafortunados eran encontrados al amanecer, desgarrados y mutilados de una manera que sugería una violencia sin límites. Las autoridades locales trataban de mantener la calma entre los habitantes, pero era evidente que el terror se había apoderado del pueblo de una manera que ningún discurso racional podía contrarrestar. En la taberna, los murmullos se volvieron más agitados y las miradas se volvieron más nerviosas. El miedo se extendía como fuego en la maleza, alimentado por la incertidumbre que se había apoderado de cada rincón de Rivertide. ¿Qué clase de bestia podría infligir tal horror?, murmuraba un hombre con la mirada perdida en el fuego que crepitaba en la chimenea. ¿Cómo es posible que nadie haya visto algo? Otros asentían con gestos sombríos, compartiendo el mismo sentimiento de impotencia y rabia. Las noches se volvían más largas y claustrofóbicas, y cada sombra parecía albergar el peligro inminente de un encuentro con la criatura que había sumido al pueblo en el más absoluto terror. Pero incluso en medio del caos y el miedo, la valentía de los habitantes de Rivertide no se extinguía. Entre los susurros y las miradas furtivas, se gestaba un plan para descubrir la verdad detrás de las desapariciones y poner fin al reinado de terror que había consumido su hogar. Así, con el poblado lleno de angustia y la mente llena de preguntas sin respuesta, los habitantes de Rivertide se preparaban para enfrentarse a la oscuridad una vez más, con la esperanza de encontrar la luz al final del túnel y descubrir la verdad detrás del misterio que había llegado a alterar sus vidas. En el pueblo de Rivertide, el peso del misterio se volvía cada vez más opresivo a medida que las desapariciones continuaban sin cesar. Los habitantes se encontraban atrapados en un ciclo interminable de temor e incertidumbre, mientras los cuerpos mutilados seguían apareciendo en las costas como macabros recordatorios de la presencia de un ser letal. Entre los rumores y las conjeturas, una historia en particular comenzó a circular con más fuerza, la de un niño que habían abandonado en la orilla del mar años atrás, en circunstancias misteriosas y perturbadoras. Algunos recordaban vagamente los detalles de la tragedia, mientras que otros preferían mantener la historia enterrada en el pasado, temerosos de lo que podría significar para el presente. Sin embargo, a medida que las noches pasaban y el terror se apoderaba cada vez más del pueblo, la sombra del niño perdido comenzó a alargarse sobre Rivertide, envolviendo a sus habitantes en un aura de inquietud y sospecha. Algunos comenzaron a preguntarse si la desaparición del niño estaba de alguna manera relacionada con las recientes tragedias que habían sacudido al pueblo,
Podría ser que el mismo destino que había arrebatado al niño años atrás estuviera ahora cobrándose su deuda en forma de un terror sin rostro y sin nombre. Las teorías se multiplicaban, alimentadas por el temor y la incertidumbre que se habían apoderado de cada rincón de Rivertide. Algunos especulaban sobre la posibilidad de que el niño hubiera sido arrastrado por las corrientes hacia lo más profundo del océano, donde animales marinos lo habían acogido como uno de ellos. Otros hablaban en voz baja sobre pactos oscuros y venganzas ancestrales que habían desatado la furia de una fuerza sobrenatural del más allá. Pero entre todas las teorías que circulaban por el pueblo, una cosa era segura: el niño perdido seguía siendo un enigma envuelto en misterio, un símbolo de todo lo que estaba mal en aquel lugar atormentado por el terror y la tragedia. Y mientras las noches seguían cayendo sobre Rivertide, los habitantes se encontraban cada vez más atrapados en las redes del pasado, luchando por encontrar respuestas en un mundo donde la verdad parecía tan esquiva como la criatura que acechaba en las profundidades del océano. Una sensación de inquietud se cernía sobre Rivertide mientras las noches seguían pasando, cada una más tenebrosa que la anterior. En medio de este clima de temor y locura, un acontecimiento inesperado sacudió al pueblo hasta lo más profundo de su ser: el descubrimiento de un niño perdido años atrás, emergiendo de las aguas frías del mar. Fue un pescador solitario quien primero avistó la figura pálida que emergía de las olas, con el cuerpo empapado y los ojos brillando con una luz sobrenatural. Al principio apenas podía creer lo que veía, pero a medida que el niño ya adulto se acercaba a la costa, no quedaron dudas de que se trataba de aquel que se había perdido tanto tiempo atrás. El rumor del hallazgo se extendió rápidamente por el pueblo, desatando una ola de conmoción y asombro entre los habitantes. Todos querían ver al chico, hablar con él, descubrir de dónde había venido y cómo había sobrevivido tanto tiempo en las profundidades del mar. Cuando finalmente el chico perdido pisó tierra firme, fue recibido con una mezcla de incredulidad y asombro. Su piel era pálida, con escamas y marcada por los rigores del tiempo, pero en sus ojos brillaban una luz que no correspondía a su corta edad. Parecía haber visto cosas que ningún ser humano debería presenciar, y su presencia misma traía consigo un aura de misterio y tragedia. A medida que el chico comenzó a recuperar la conciencia y a recordar los detalles de su vida anterior, una verdad escalofriante comenzó a emerger. Él había sido arrastrado por las corrientes hacia lo más profundo del océano, donde había sido acogido por criaturas marinas que lo habían criado como propio. Las palabras del chico eran apenas entendibles, sacudiendo los cimientos de su comprensión del mundo que los rodeaba. ¿Cómo era posible que un ser humano pudiera sobrevivir bajo el agua durante tanto tiempo? ¿Qué tipo de criaturas marinas habían sido capaces de criar y cuidar a un niño perdido en las profundidades del océano? Mientras el niño continuaba contando su historia, una revelación aún más sorprendente comenzó a tomar forma en la mente de aquellos que lo escuchaban. La criatura que había aterrorizado al pueblo durante tanto tiempo, la misma que había causado las desapariciones y las tragedias que habían asolado Rivertide, no era otra que el niño perdido que había sido criado por las criaturas del mar. Con esta revelación, la verdad finalmente fue revelada, y era tal y como los aldeanos sospecharon desde el principio. Y mientras el pueblo de Rivertide se enfrentaba a esta nueva realidad, se preparaban para enfrentarse a un enemigo que nunca habían imaginado posible, uno que estaba más cerca de lo que nunca habían sospechado. La revelación de que la criatura que había aterrorizado a Rivertide durante tanto tiempo era en realidad el niño perdido criado por las criaturas marinas dejó a los habitantes del pueblo atónitos y consternados. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, generando un torbellino de emociones que iban desde el asombro hasta el miedo y la compasión. A medida que el niño compartía más detalles sobre su experiencia bajo el mar,
los habitantes de Rivertide comenzaron a comprender la magnitud de su tragedia. Había sido arrancado de su hogar y de su familia a una edad temprana, condenado a una existencia solitaria en las profundidades del océano, rodeado solo por las criaturas que lo habían criado. Pero a pesar de las circunstancias desgarradoras de su vida pasada, el niño demostró una resiliencia sorprendente. A medida que recuperaba recuerdos de su vida anterior, comenzó a reconectar con su identidad perdida, recordando a sus padres, su hogar y las alegrías y tristezas de su infancia. Los habitantes de Rivertide se sintieron conmovidos por la historia del niño y comenzaron a acogerlo con los brazos abiertos. Lo cuidaron, lo alimentaron y lo protegieron, ofreciéndole el amor y la seguridad que le habían sido negados durante tanto tiempo. Sin embargo, incluso en medio de este periodo de recuperación y reconexión, el pueblo no podía ignorar la amenaza que aún acechaba con el niño tan cerca de ellos. Aunque ahora sabían que la criatura no era más que el chico perdido, seguía representando un peligro para la comunidad, un recordatorio constante de la fragilidad de su existencia en un mundo lleno de misterios y peligros. Pero a medida que pasaban los días y las semanas, el niño comenzó a integrarse cada vez más en la vida del pueblo, encontrando consuelo y compañía entre aquellos que lo habían acogido como propio. Aunque nunca olvidaría su pasado bajo el mar, comenzó a mirar hacia el futuro con esperanza y entusiasmo, decidido a construir una nueva vida para sí mismo en la superficie, pese a que los familiares de los desaparecidos nunca olvidarían que el asesino estaba entre ellos como uno más. Y mientras el sol brillaba sobre Rivertide, una vez más, los habitantes del pueblo se prepararon para enfrentar el futuro sabiendo que, aunque el peligro aún acechaba, nunca estarían solos mientras estuvieran unidos por el lazo indestructible de la comunidad y la compasión. La paz parecía haber regresado finalmente a Rivertide después de los oscuros días de terror. El niño perdido, una vez convertido en la criatura que había aterrorizado al pueblo, había sido acogido de nuevo entre los suyos, encontrando consuelo y redención en los brazos de aquellos que lo habían acogido como propio. Sin embargo, la calma era frágil, como una burbuja a punto de estallar en cualquier momento. A medida que la luna llena se alzaba en el horizonte, un presentimiento terrible se apoderaba de los habitantes de Rivertide, recordándoles que el peligro aún acechaba en las profundidades del océano. En la última noche de luna llena, el niño, ahora reconciliado con su pasado y su presente, tomó una decisión que cambiaría el destino del pueblo para siempre. Se dirigió hacia la costa, decidido a enfrentarse a la criatura que una vez había sido parte de él, su ser interior que luchaba con salir de nuevo y cobrarse nuevas vidas. Los habitantes de Rivertide lo observaron en silencio, llenos de admiración y temor, mientras el chico se adentraba en las aguas oscuras del mar. Sabían que no podían detenerlo, que su destino estaba sellado desde el momento en que había decidido enfrentarse al ser que habitaba dentro de él. La noche transcurrió en un susurro de olas y viento, con los habitantes de Rivertide esperando en vela, preguntándose qué sería del chico que una vez habían temido y ahora admiraban. Y entonces, cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados, ocurrió lo inesperado. Desde las profundidades del mar surgió una figura, pero no era la criatura que habían temido durante tanto tiempo. En su lugar, era el chico, con los brazos extendidos hacia el cielo y una sonrisa serena en los labios. Se había desprendido del ser que habitaba en él para salvar a aquellos que alguna vez lo habían acogido, enfrentándose al monstruo que una vez había sido suyo y encontrando la redención en el proceso. El pueblo de Rivertide lo recibió con lágrimas en los ojos y corazones llenos de gratitud, sabiendo que nunca podrían olvidar la batalla final del niño que una vez había sido perdido en las profundidades del océano. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, iluminando un nuevo día lleno de esperanza y promesa,
El pueblo se preparaba para enfrentar el futuro con ilusión renovada, sabiendo que, aunque el chico ya no estuviera entre ellos, su espíritu viviría para siempre en los corazones de aquellos que lo habían conocido y amado. Cuando todos se fueron a dormir, el chico despertó y uno por uno mató y mutiló a todos los del pueblo, alimentándose de sus despojos. Todo resultó ser un plan desde el principio para que lo acogieran, y la batalla bajo el mar nunca tuvo lugar. Todo fue falso. El chico planeó todo y ahora estaban todos muertos. Fin. Por favor, suscríbanse al canal. Hasta la próxima